Buenos días, o tardes, o noches, o lo que sea. ¿Sabías que los tanques británicos desde finales de la Segunda Guerra Mundial cuentan con teteras incorporadas dentro del propio tanque? Y es que resulta que a finales de la guerra se dieron cuenta los oficiales británicos de que no podían pararse y preparar el té. Por ello decidieron incorporar en el interior de los propios tanques teteras. Pero bueno, a lo que íbamos. En primer lugar, ya sé que llevo mucho tiempo sin subir vídeos. Y en segundo lugar, sí, como podéis observar, me he cambiado de habitación. Pero bueno, vamos a lo que realmente nos atañe, y es para hablar sobre el quinto pleno que celebramos el 20 de marzo en Lumbier. Bueno, en primer lugar, sobre las actividades hechas este mes, poca cosa. Hablamos sobre la opción de la radio, que hasta el día de hoy todavía no la hemos podido llevar a cabo, sobre el viaje de Bruselas y también sobre la propuesta del carnet de conducir. En segundo lugar, la dinámica del Parlamento Joven de Navarra. Esta dinámica la llevamos arrastrando desde hace varios plenos, ya que o bien por falta de tiempo o por falta de interés de los propios parlamentarios no la habíamos podido llevar a cabo. ¿En qué consistía esta dinámica? Hablamos un poco sobre qué es el Parlamento Joven de Navarra para nosotros y dimos una definición. Y entonces abrimos un debate, contrastamos las definiciones y salieron tres puntos que, en mi opinión, son bastante reseñables. En primer lugar, varios parlamentarios dieron la opción de ampliar el concepto de joven más allá de los 30 años. Y es que en España, joven se considera una franja de edad de entre 15 y 16, no sé exactamente, hasta los 30 años. Entonces ellos lo que querían era ampliar estos 30 años hasta los 35, por ejemplo. Luego también se habló sobre la posibilidad de hacer más plenos en el propio Parlamento de Navarra, también de dar una mayor visibilidad al propio Parlamento Joven de Navarra, porque este año estamos casi en números rojos, estamos menos de la mitad de los que deberíamos estar, nos estamos unos 15 de 30, es decir, estamos muy pocos. En segundo lugar, la trata de mujeres. Esto fue un debate y como vais a poder observar al final de este tema, me hubiera gustado y nos hubiera gustado a todos los parlamentarios que esto se hubiera presentado en forma de declaración. La parlamentaria que presentó esto estaba claramente en contra de la trata de mujeres. Y en la introducción, bueno, pues decía que la trata de mujeres es un delito global, en el que se puede enmarcar tanto la explotación sexual, la explotación laboral, y aquí hablamos de trabajos forzosos, tráfico de órganos, etcétera, etcétera, y daba diferentes motivos, ya sean motivos culturales, factores económicos, factores sociales, etcétera. Entonces lanzaban las dos siguientes preguntas: si se podría abordar la trata de mujeres a través de la prostitución en España, y en segundo lugar, un hipotético caso en el que si se deja de consumir prostitución, ¿qué pasaría con las personas que son víctimas de trata, en concreto las mujeres? Pero claro, esto nos amplía aún más las incertidumbres, ya que si ampliamos la trata de mujeres a la prostitución, que es un tema bastante candente a día de hoy, porque hay gente que está a favor, otra gente que está en contra, podemos, por ejemplo, acudir a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, que está precisamente en contra de la abolición de la prostitución. Entonces, claro, ¿es la prostitución un factor dependiente, en cierta medida, de la trata de mujeres? ¿En qué medida afecta la trata de mujeres a la prostitución? Entonces, eso habría que estudiarlo muy a fondo. Sin embargo, todos los parlamentarios y parlamentarias coincidíamos en una cosa, y es que la trata de mujeres hay que condenarla sea como sea. Por eso decía al principio de esta parte que me daba pena y nos daba pena que esto no se hubiera presentado como declaración, porque un debate se queda en debate, se queda en el propio Parlamento. En cambio, una declaración la publicaría el propio Parlamento Joven en sus redes sociales, etcétera, etcétera, y la página web, y sería una forma de posicionarnos en contra de la propia trata de mujeres. Y ya, por último, la guinda del pastel, en mi opinión, que es la propuesta para mantener los precios de las villavesas del transporte urbano comarcal en Pamplona. Para resumir un poco, la tesis se define en mantener un 20% de descuento en estos transportes. Esa propuesta la presenté yo por varias razones. En primer lugar, porque pertenezco a una familia numerosa. En segundo lugar, porque estas ayudas económicas, estas reducciones, afectan a mí también. Y en tercer lugar, porque vivo en Navarra y lo que afecta a los navarros también me afecta a mí. Daba un poco de contexto al principio, y es que en 2021 había habido casi 30 millones de viajes en Viavesas, que era un incremento del 27% con respecto al año anterior en tiempos de COVID. En segundo lugar, el transporte urbano es de gran importancia y en concreto de gran importancia para los jóvenes, ya que casi el 50% de los usuarios de que aquí llamamos Villavesas eran jóvenes hasta 34 años.
Y luego también hay que tener en cuenta el impacto medioambiental positivo que tiene el uso de este tipo de transporte, ya que no es lo mismo que se movilicen 30 personas en coche particular que se movilicen 30 personas en una misma villavesa o en un mismo autobús. Aquí, para poner un poco también más en contexto, en 2023, por ejemplo, un billete de una persona que está en situación de exclusión social valdría 19 céntimos, pero con el precio reducido que hay en la actualidad solamente vale 9 céntimos. Y así también, por ejemplo, con personas mayores de 65 años, 36 céntimos sin descuento y 17 céntimos sin descuento. Entonces, como podéis observar, hay un descuento aproximado del 50%. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues resulta que el 27 de diciembre del 2022 se publicó un Real Decreto en el que se decía que el 50% aproximado del transporte público lo tenía que sufragar el Estado o la propia comunidad autónoma. Y esto se reparte. El 30% sale del Estado y el 20% sale, en este caso, del Gobierno de Navarra, a repartir entre el propio gobierno y los municipios. ¿Cuál es el problema de esto? Que tiene fecha de validez y es el 30 de junio de este mismo año. Entonces, claro, los precios reducidos que veíamos en esta gráfica dejarían de existir y pasarían a ser los precios reales, que sería exactamente el doble de lo que estamos pagando. Precisamente por eso proponía el hecho de mantener, aunque sea un 20% de descuento a repartir entre el gobierno de Navarra y los municipios para así paliar en cierta medida la crisis económica en la que estamos. Y os estaréis preguntando, ¿por qué no el 50%? Bueno, pues por la sencilla razón de que el 30% depende del Estado. Y bueno, por los diferentes beneficios que tendría el hecho de abaratar los costes del transporte urbano comarcal, pues sería, entre otros muchos, el ambiental, el medioambiental, el social y sobre todo el económico. Y bueno, como esta es una cuestión que afecta a todos los navarros y considero que afecta de forma positiva, el 100% de los parlamentarios que estábamos ahí votamos a favor. Por lo que esta propuesta queda aprobada. Dicho esto, para recapitular un poco, este pleno que realizamos el pasado 20 de marzo en Lumbier, se trataron varias cuestiones, las actividades hechas ese mes, la dinámica del Parlamento Joven de Navarra, que la llevábamos arrastrando ya varios plenos, también el debate sobre la trata de mujeres, que decidimos hacer una declaración para aprobarla más adelante en siguientes plenos, y por último aprobamos la propuesta para mantener o reducir, aunque sea, los precios en el transporte urbano comarcal. Me gustaría saber qué es lo que opináis acerca de lo que tratamos en este pleno, ya sea de la propuesta de mantener los precios, de la trata de mujeres, etcétera, etcétera, que me lo dejéis en los comentarios. Y ahora sí, lo típico, que le deis me gusta, que os suscribáis y que lo compartáis con todas las personas que queráis. Y dicho esto, me despido. Hasta la próxima.